Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de 4 a 5 de la tarde, donde daremos un repaso en 360 grados a todo lo que ha acontecido en el país y el resto del mundo desde ayer que los dejamos a las 5 de la tarde hasta esta hora. Buenas tardes a nuestro compañero Elías Ruiz Mactuc. Buenas tardes, Humberto Salazar. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, muchas informaciones en el ámbito nacional e internacional que compartir con ustedes. Sobre todo, porque Humberto ha mejorado, aunque sea esta tarde, un poquito la temperatura. No, la primera que tienes que dar, creo yo, sí, es el tema de la meteorología. el Está informe lloviendo de por lo menos ONAMET, en la capital. Que lo había dicho. La Oficina Nacional de Meteorología había vaticinado para el día de hoy precisamente lluvias esporádicas por una pequeña depresión tropical que se está conformando y especialmente en la zona del Canal de la Mona y que afectaría con chubascos y tronadas aisladas en localidades esta noche. Y ya esta tarde comenzó a nublarse aquí en la capital y eso como que refresca un poco, aunque sea la memoria, ¿verdad?, de uno, porque realmente ha hecho mucho calor desde el domingo hasta esta fecha. Dice la Oficina Nacional de Meteorología en su más reciente informe que los efectos locales de convección y orografía en adición al arrastre de humedad por el viento del este-sureste son los factores que inciden en las condiciones de tiempo sobre el país y por tal razón, durante las primeras horas de la noche y la madrugada, se estarán presentando incrementos nubosos con la ocurrencia de chubascos, tronadas aisladas y esto va a ocurrir principalmente en algunas localidades de las provincias de Dajabón, Elías Piña, Duarte, que es San Francisco de Macorís, La Altagracia en Higüey, Sánchez Ramírez en Cotuí, Samaná, El Ceibo, Peravia en Baní, Monseñor Noel en Bonao, también San Cristóbal, Monteplata, San Pedro de Macorís y aquí en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, Humberto, las temperaturas siguen calientes. 31 y 33 grados Celsius la máxima. Hoy es martes, estamos a 15 del mes de agosto del año 2017. Hoy es la víspera del Día de la Restauración. La restauración de la República, el grito de Capotillo, 16 de agosto de 1863. Posterior, hubo la necesidad de restaurar la República, de que la independencia volviera a lo que es el territorio nacional, porque en 1861 el general Pedro Santana anexó de nuevo lo que era la República Dominicana, que había nacido 42 años antes, a lo que era el pabellón de España, al Reino de España. Pues un 16 de agosto de 1863, Gregorio Luperón, encabezando a un grupo de dominicanos, cruzó hacia el Cerro de Capotillo, allá en la provincia de Dajabón, plantó de nuevo la bandera tricolor y declaró la guerra a España, que terminó en el año 1865 con el retiro de las últimas tropas españolas del territorio dominicano y la independencia definitiva de la República Dominicana. Este hecho, inédito en el área del Caribe, porque hay que recordar que tanto Cuba como Puerto Rico, las otras dos posesiones importantes o grandes de lo que era la corona española en el Caribe, no se independizaron hasta el año 1899, es decir, la República Dominicana es la primera nación del área del Caribe que derrotó en una guerra que costó a España más de 10.000 muertos, ¿sí? 10.000 españoles murieron aquí en territorio dominicano en esa guerra de 2 años, destruyó gran parte de la economía nacional, excepto lo que era la producción de tabaco, pero brindó a la República Dominicana la oportunidad de ser una nación libre e independiente, y por eso es que mañana esa fecha patria es día feriado en todo el territorio nacional y no es transferible. Es decir, no se puede pasar ni a un lunes ni a un viernes, como hemos visto que hay una ley que existe y se está discutiendo ahora la modificación de esa ley de nuevo, porque esta es una fecha inamovible, igual que el 27 de febrero de cada año. 154 aniversario en el día de mañana
de la restauración de la independencia de la República Dominicana. Así se le llamó la Segunda República, precisamente porque fue en la segunda ocasión que entonces conseguíamos lo que era la independencia nacional. Muchos historiadores coinciden en que esta fue la verdadera independencia de la República. Yo digo que ambas fueron importantes, tanto la desocupación de los haitianos en el año 1844 como la del año 1863, cuando el grito de Capotillo, que como decía Humberto Salazar, importantes hombres dominicanos encabezaron esta guerra independentista encabezada por Gregorio Luperón, Gaspar Polanco y otros dominicanos más que enaltecieron el nombre de la República Dominicana. Y déjame felicitar que tenemos una gran audiencia en la ciudad de Santiago, porque Santiago, al igual que en la Guerra de Independencia, fue el foco principal de resistencia en lo que es esta guerra anticolonial, porque en eso tienes razón. La primera independencia de 1844 fue contra nuestros vecinos haitianos. En el caso de la guerra de restauración fue contra lo que era una potencia colonizadora española que mandaba en el territorio dominicano, y ese monumento enorme que está en la entrada de Santiago, pues es el monumento a los héroes de la restauración, porque ahí se libró la principal batalla de esta guerra liberadora de la República Dominicana. Así es, pero muchas cosas suceden mañana, porque en el ámbito nacional, los dominicanos, nosotros, estamos tan acostumbrados a que los 16 de agosto y los 27 de febrero haya cambios gubernamentales. Y la gente te pregunta en la calle, tú que eres periodista, ¿cuáles son los cambios? Y yo les digo, el que le diga a usted cuáles son los cambios, dígale mentiroso. Está inventando. ¿Por qué? Porque Danilo Medina es una tumba. No habla, no dice si va a hacer cambios o si no lo va a hacer. Además, a mi modo de ver, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández han querido romper con esa tradición de que los 16 de agosto y los 27 de febrero son los días que se hacen cambios gubernamentales. Y lo hacen en cualquier fecha, emiten un decreto, pero la gente sigue con la costumbre, porque como conversaba con Humberto sobre ese tema antes de ir al aire, decía, óyeme, la costumbre hace ley. Sí. Y el presidente Joaquín Balaguer, los 16 de agosto y los 27 de febrero, no solamente hacía cambios en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino también en el ámbito gubernamental. Y la mayoría de los funcionarios se ponían nerviosos. Bueno, vamos a ver con qué es que viene el viejito Joaquín Balaguer. Ahora, aunque se ha querido cambiar esta costumbre, la gente todavía sigue esperando. Y las especulaciones que existen con relación a los cambios es de que supuestamente hay varios cambios gubernamentales, varios decretos hechos por el presidente Danilo Medina, pero yo insisto en que yo prefiero esperar que salgan los decretos y se hagan los cambios antes de que especular. El presidente Medina cumple un año mañana en su segundo mandato. No hay rendición de cuentas los 16 de agosto. He escuchado a tantas personas escribir y hablar ese tema que me sorprende que no se den cuenta que la Constitución lo que habla es de rendición de cuentas los 27 de febrero. Mañana la actividad se centra así en el Congreso con la elección de los nuevos bufetes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que ya sabemos quiénes van a dirigir tanto la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, como el Senado de la República, donde será reelecto nuestro amigo Reinaldo Pared Pérez. Y también las actividades oficiales se centran en las alcaldías, donde hay que elegir a los presidentes de las salas capitulares o salas de ediles. Hay un lío de terminología en este país con todo eso. Antes eran síndicos, ahora es alcalde, sí. Después regidores, ahora ediles. Bueno, ahí es que se centra. Mañana no hay rendición de cuentas. Que por cierto, Humberto, ahí en el caso de las salas capitulares, hay un acuerdo
Regla de oro, le dice. Exactamente, unos acuerdos con los principales partidos que el Partido Revolucionario Moderno no ha querido acatar, pero va a tener que hacerlo porque los principales partidos, el PRD, el PLD y el Partido Reformista, sí lo van a acatar. Y yo creo que es importante que lo acaten. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si Te aquí... explica qué significa la regla de oro. La regla de oro es... Gracias, Humberto. Sí, porque la gente sí, porque mucha gente no lo sabe. quizás me decir cuál es la regla de oro. Pero la regla de oro consiste en que en cada demarcación donde haya un cabildo que haya ganado las elecciones ese partido, el presidente de la sala capitular va a ser de ese mismo partido. Eso evita controversias entre los principales partidos y evita violencia, óigame bien, violencia en las demarcaciones, porque oye, la última vez que pasó esto, que no habían acuerdo, esa regla de oro, ¿usted sabe lo que pasó? Hubo un muerto. En Piedra Blanca. En Piedra Blanca, hubo 3 muertos, si no me equivoco. Fue un tiroteo, solo, eso y fue varios heridos. Eso fue una guerra. Una guerra. Una guerra campal. Entonces, a partir de eso, los partidos se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, vamos a hacer un acuerdo. Cuando haya mayoría de ese partido en ese ayuntamiento, que haya ganado las elecciones, vamos a elegir de ese mismo partido el presidente de la sala capitular. No hay controversias. Y a partir de ese acuerdo, señores, no han habido confrontaciones y violencia en esas demarcaciones, por lo que yo creo que es una tosudez por parte del Partido Revolucionario Moderno no acatar esa regla de oro. Es importante para evitar la violencia en la política, que usted sabe muy bien que en la política, después que murió, bueno, eso fue un muerto político, ya eso pasó, y no es posible que en la República Dominicana a este tiempo, en el año 2017, esté ocurriendo este tipo de cosas. Mira, a un año del segundo mandato del presidente Medina, hay 3 temas que están sobre el tapete y son los que se discuten en la opinión pública. Esta mañana vimos la entrevista en el programa Hoy Mismo del ministro administrativo de la presidencia, nuestro amigo José Ramón Peralta, quien hablaba de los logros importantes que había tenido este gobierno, el 911, los logros en el tema de la agricultura, los logros en el tema de la educación, lo que es la reconstrucción de 57 hospitales, toda una cantidad de logros que es su visión de lo que ha hecho el presidente Medina. Hay un número que a mí me llamó mucho la atención, porque Dani Alcántara le preguntó que por dónde andaba la valoración del presidente Medina para esta fecha, y José Ramón, que es quien maneja las encuestas, hablaba de que un 73%, y eso es muy alto a 5 años después de haber tomado el mandato. El segundo tema que está en discusión, Elías, es el tema de la reelección. Yo te lo voy a poner a ti para que tú lo discutas. Es el tema de la reelección, que como que ha resucitado, ¿verdad? Sí. Como que todo el mundo habla de eso. Sí. Hay funcionarios públicos, yo noté al ministro Peralta un poco dubitativo, si tú supieras, yo sí, tú lo viste, sí. Pero yo lo vi y cuando le hablaban del tema, él se sotorreía. ¿Tú sabes lo que es sotorreírse? Sí. Como una sonrisa extraña. Como la Mona Lisa. Exactamente. Entonces, ese tema, bueno, ha comenzado a discutirse y han comenzado incluso a salir candidatos o precandidatos a la presidencia. Hay gente que está en campaña plena. Hipólito Mejía, por ejemplo, está en campaña. Sí. Ya a 3 años de que tome posesión un nuevo gobierno. Y el tercer tema, que creo que ha dominado este año, de lo que es el segundo mandato del presidente Medina, pues comenzó el 21 de diciembre del año pasado, que fue el escándalo de Odebrecht. Eso definitivamente ha dominado todo el escenario y en el día de hoy, pues el Procurador General de la República habló de un caso que viene investigándose hace bastante tiempo y que el próximo jueves debe ya la Procuraduría tener una definición porque se le cumple el plazo en el caso de los supertucanos. Ahí está la mesa. Sí. Ciertamente es así. Hay varios temas que en el gobierno, primer año del segundo periodo presidencial de Danilo Medina, ocuparon la palestra.
que fue el caso de los supertucanos, ciertamente, el caso de Odebrecht, el caso de los Tres Brazos y el CEA, y hay otro caso también de San Pedro de Macorís. ¿Se recuerdan ustedes que hubo muertes de dos locutores, un periodista, que eso escandalizó todo el panorama nacional? La venta de los terrenos de los Tres Brazos, eso es otra cosa que nunca en la vida se había pensado, de que unos terrenos de uno ocupado por más de 50 años por personas viviendo allí, habían sido vendidos y esos terrenos pertenecían al CEA. Pero en el caso de los supertucanos, es un caso que está, a mi modo de ver, muy avanzado. Y la Procuraduría General de la República ha dicho en el día de hoy que ya tiene por lo menos los expedientes preparados. Ojalá que sea así, porque si no lo es, como decía Humberto Salazar, ese caso se va a caer. El plazo se vence el jueves. Se va a caer. O sea, es que se vence el jueves. Va a perimir totalmente. Y eso hay que esperar entonces cuál es la carta que tiene la Procuraduría General de la República. Por el escándalo más importante, y que el propio José Ramón Peralta esta mañana en la entrevista dijo, es cierto, el caso de Odebrecht nos afectó a todos los gobiernos de América Latina. Dice y cuenta que es como un rinoceronte, que entró ese animal hacia los países de América Latina y afectó a los gobiernos de cada uno de esos países. Y nosotros, dice el propio José Ramón Peralta, no estamos exentos de esa situación. Y en el caso de Odebrecht, el gobierno, a mi modo de ver, él participó perfectamente bien, porque dio a conocer el expediente, la Procuraduría General de la República sometió a la justicia a quienes tenía que someter en el caso de que nos ocupa, ¿verdad? Como dice la Procuraduría General de la República. Ahora bien, ¿qué va a pasar con ese expediente? ¿Cuál es el futuro de ese expediente, tanto en la Procuraduría General de la República como en la justicia? Si tomamos en cuenta lo que dice en el voto disidente la jueza Miriam Germán Brito, usted va a tomar en cuenta y va a decir, óyame, pero ese expediente entonces no tiene sustentación, porque en base a cuestionamientos o cuestionarios de otros países, de la Fiscalía de otros países, y que me dijo, y que yo creo, y que mañana, y eso, si es así, si la Procuraduría General de la República no tiene sustentación de ese expediente, ese es otro expediente que se va a caer. Pero no cabe de ninguna duda de que el primer año del gobierno, del segundo periodo presidencial de Danilo Medina, lo que más acaparó la atención fueron estos casos de corrupción. Tú sabes, Elías, que a mí me gustaría hacer lo que hicimos ayer. Sí. Vamos a sacar cuentas. Sí. A ver qué ha pasado con cada uno de esos casos de corrupción. Sí. Porque en un país que se habla tanto de impunidad, impunidad significa que usted no es castigado por los delitos que comete. Eso es lo que se llama impunidad. Yo creo. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que se llama impunidad, eso es lo que significa. Perfecto. El caso de los Tres Brazos, ¿qué ocurrió con ese caso? Se investigó, se determinó ciertamente que eran propiedad del Consejo Estatal del Azúcar. Exacto. Y se clausuró totalmente la venta o compra de esos terrenos. Se cerró Corde. Se cerró Corde. Se quitó al incumbente. Se quitó, se está siendo destituyó. investigado, ¿verdad que sí? Sometido a la justicia. Exactamente. Sometido a la justicia. En la justicia. Vamos con el caso de los supertucanos. Vamos a sacar cuentas. ¿Qué pasó con ese caso? Hay expedientes. Está sometido el ex secretario de las Fuerzas Armadas, Peña Antonio. Está el coronel Piccini, que está preso también en la cárcel de operaciones especiales de la policía. En el caso de Peña Antonio se le cambió la medida de coerción a prisión domiciliaria. Exacto. Pero son los encartados en ese expediente. Entonces, la justicia ha dado 2 plazos. Perdón, se había mencionado el caso de unos senadores, pero eso nunca fue demostrado y nunca llamaron ante la Procuraduría General de la República, especialmente el PEPCA, que usted lo mencionaba, exacto, que es la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, nunca llamó a esos senadores. Pero sí hay que tener en cuenta de que la justicia está actuando
y que pasado mañana, noten la fecha, es el día 17 de agosto cuando se vencen los 8 meses que se le dieron a la Procuraduría. Exactamente, o sea, para la que tomar investigación. una decisión. Totalmente. Vamos con el caso del suicidio del arquitecto en la OISOE. ¿Qué pasó con eso? En el caso de la OISOE, recientemente, hace 2 semanas, fueron condenados los ingenieros también y otros funcionarios medios de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado, que estaban también acusados de extorsionar a los ingenieros, por cuya razón el arquitecto se suicidó en OISOE. Y el antiguo director, ¿dónde está el antiguo director? De verdad, lo quitaron, pero eso de quitarlo, yo no creo que haya solucionado el problema, porque la gente lo que dice es por qué no está sometido a la justicia. Pero, ¿quién? Caret Pimentel. Pimentel Caret. Pero déjame decirte algo, Elías. El Poder Ejecutivo es, según la Constitución, que maneja la administración pública. Sí. Ahora, quien somete a la justicia es el Poder Judicial. Totalmente. No es el presidente. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sin embargo, la Procuraduría General de la República, que es el organismo que investiga los casos, está directamente ligado al Poder Ejecutivo. No obstante, el presidente Danilo Medina se ha cuidado de no hablar de casos de la justicia y decir, bueno, eso pertenece al Poder Judicial. Exacto. Vamos ahora a Odebrecht. Ahora vamos a Odebrecht. Te faltó un caso. ¿Cuál fue? Que es el caso de los terrenos del CEA en San Pedro de Macorís. Ah, exacto. Que quitaron al incumbente, sometieron a la justicia y eso está en investigación. Bauta Rojas tiene todo, ¿verdad que sí? Bauta Rojas investigó sobre Bauta Rojas fue sobre el caso de... No, el de titulación. De los 3 brazos. Sí, eso hay un informe Lo del CEA sí. y San Pedro de Macorís tiene que ver precisamente con los locutores, un locutor y un periodista que murieron, exacto, que fue la persona a la emisora y los asesinó. Posteriormente él fue encontrado muerto, parece que él mismo se suicidó, ¿verdad? Y entonces, posteriormente, también fue destituido el director del CEA de esa ocasión, porque se demostró que aparentemente estaba demostrado, y también fue sometido a la justicia. Vamos a Odebrecht ahora, Elías, a ver qué ha pasado con Odebrecht, porque dicen que los que las dan, las toman. Sí. Si yo admito que admiro lo que es la obra de gobierno del presidente Medina, pues analicemos también lo que son los cuestionamientos. Sí. Vamos al tema de impunidad. ¿Qué ha pasado con lo de Odebrecht? En el caso de Odebrecht fueron encartados 14 personas, ex funcionarios y funcionarios actuales, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que conmovió a toda la sociedad y, a mi modo de ver, satisfizo la sed de sangre que tenía la gente. Sí. Tú dices que los dominicanos son vampiros. Miren, o sea, sed de sangre. La gente tenía una sed de que fueran sometidos a la justicia en el caso de Odebrecht, porque habían 98 millones de dólares que estaban ahí rodando, uno por ahí, otro por allá, y no había ninguna persona sometida, cuando en otros países ya habían personas, incluso presidentes de la República, sometidos a la justicia por esa razón. Alejandro Toledo y Ollanta Humala. ¿Hay algún otro caso que esté publicado en la prensa durante este año donde no haya habido una intervención de la Presidencia de la República en su calidad de cabeza del Poder Ejecutivo? Solo se cuestiona el caso de Punta Catalina, que en el caso de Odebrecht ha sido una de las principales inversiones que ha hecho el gobierno de Danilo Medina, que yo creo que Danilo Medina tiene a Punta Catalina ese proyecto como su obra cumbre, y no va a permitir, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, que nada obstaculice ese proyecto, porque cuando culmine ese proyecto, es lo que parece ser, podría ser la solución definitiva en el país de los apagones y la factura eléctrica. Y si él logra ese objetivo,
yo creo que va a salir con buen pie de esta situación en la que está actualmente. Pero fíjate con ese tema de Punta Catalina, que el presidente Danilo Medina, como es su obra cumbre, y tú mismo lo dices, formó una comisión con múltiples sectores, donde hay empresarios como Pepín Corripio, donde está Finjus, donde hay economistas, donde existen personas de la sociedad civil, para que examinaran todo lo que había sido la licitación, y ellos emitieron un informe, y ese informe está ahí a la disposición de todos. Es decir, simplemente como conclusión, de que durante este año no hubo un solo escándalo de corrupción donde no se haya tomado un tipo de medida que no satisface a todo el mundo. Exacto. Es probable, Elías, pero no hay duda de que el interés ha existido. Eso te iba a decir que en el caso de la comisión no satisfizo verdaderamente a la oposición política porque fue muy benigna la conclusión del informe, pero además algo muy cuestionable, y es que en el caso de la comisión, uno de los integrantes de la comisión que hizo la investigación, que fue Arístide Escuder, fue designado director ejecutivo del proyecto de Punta Catalina para que se haga en el caso gerencial, para que vaya organizando todo, y fue juramentado por el presidente de la República. Fue cuestionado tanto Arístide Escuder, porque pertenecía a un partido de oposición. Veía algunos memes que cuestionaban y decían, óyeme, este señor que luchó en contra de la reelección de Danilo Medina, ahora fue favorecido como director del proyecto más importante del presidente Danilo Medina. No, pero todo el mundo tiene derecho a admitir que se equivocó. Si ha trabajado en contra. Mira, déjame felicitar y mandarle un saludo a un amigo mutuo que tú y yo tenemos, a nuestro amigo Joe Delgado, un abrazo, que seguro está camino o va para Jarabacoa, debe estar allá ya. Y también felicitar a los que viven en las terrenas por una resolución de la Superintendencia de Electricidad, la compañía Luz y Fuerza, que explotaba económicamente con las tarifas eléctricas a los habitantes de ese municipio costero y turístico, pues en el día de hoy le quitó la administración eléctrica de las terrenas a la compañía Luz y Fuerza. Eso volvemos un contrato leonino después de la pausa. Como estamos dando una vuelta en 360 grados al mundo, hay que dar informaciones internacionales. En el caso de los Estados Unidos, qué bueno que Donald Trump haya ratificado su posición con relación al caso de los crímenes racistas y además por el caso específicamente de Virginia que había ocurrido recientemente. Pero hay una dicotomía entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Mike Pence, que es el vicepresidente de los Estados Unidos. Y básicamente es la persona que maneja las relaciones internacionales en Estados Unidos. Y actualmente inició desde el domingo pasado una gira por América Latina, especialmente en el hemisferio sur, donde estuvo en Colombia y ahora está en Argentina. ¿Y qué busca Mike Pence en esta gira en América del Sur? Bueno, dice el vicepresidente que él fue enviado por Donald Trump y que fue enviado por Donald Trump para seguir buscando apoyo de América Latina y lograr la restauración pacífica de la democracia en Venezuela. Por eso yo digo, o sea, dice Donald Trump que está listo para una operación militar y Mike Pence dice que están buscando una operación pacífica. Como que hay cierta divergencia en ambos. Pero dice precisamente el vicepresidente norteamericano
que el intervencionismo militar estadounidense es un fantasma que las principales potencias de América Latina, con Colombia a la cabeza, han rechazado. O sea, estamos hablando de que la propia Estados Unidos ha rechazado la intervención norteamericana. Creo que esa era la posición de Humberto Salazar aquí, que decía, eso no es posible en esta época, a pesar de que es que Donald Trump habla así, no sé, y uno toma las palabras de Donald Trump como que son ciertas, parece que es una estrategia de Donald Trump para meter miedo o algo así. No, él tiene una disrupción cerebrolingual. O sea, su cerebro no está asociado con la lengua. Sí, entonces, sí. por eso ocurren ese tipo de cosas. Donde sí ha bajado la tensión a partir de una declaración en la tarde de hoy de Kim Jong-un es allá en el mar de China, donde la semana pasada parecía que estábamos al borde de una guerra nuclear. Sí, sí, algo increíble en esta etapa de la humanidad. Pues el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, habló esta tarde y bajó bastante el tono de las amenazas que venía hablando o diciendo o advirtiendo a los Estados Unidos, sobre todo sobre un ataque a la isla de Guam. Guam es una isla que está en el mar de China, muy cerca de Japón, es un enclave de los Estados Unidos, un territorio norteamericano con 2 bases militares, y Kim Jong-un había hablado de que pensaba enviar misiles al mar cercano a Guam como una advertencia a los Estados Unidos de que pudiera haber un ataque a estas bases. Sin embargo, en la tarde de hoy dice Kim Jong-un que él va a esperar lo que van a hacer los Estados Unidos, va a tomar una actitud más contemplativa, va a disminuir lo que es el riesgo de una guerra con los Estados Unidos, y pareciera que está surtiendo efecto lo que son las presiones de China sobre su vecino, que es Corea del Norte, y sobre este dictador, y por lo menos esas tensiones comienzan a bajar y la humanidad toma un respiro, porque se dice que si hay una situación así, simplemente esto podría provocar una catástrofe a nivel económico en todo el mundo. No hay duda de que esto por lo menos nos hace respirar un poco, a pesar de todas las advertencias que vienen desde los Estados Unidos con todo lo que habla, la verborrea, muy extremista, que le tengo una mala noticia a Elías, que es que él comenzó el comentario diciendo que Donald Trump había rectificado sus declaraciones. Pues nosotros queremos decirle a Elías que en una rueda de prensa en este mismo momento, Donald Trump vuelve a tomar el discurso anterior, hablando de que en el tema de Charlottesville, el estado de Virginia, pues también los negros o las personas de minoría son culpables de la violencia, no solamente los blancos. Es decir, que él se echó para atrás. Yo creo que él desbarata con los pies lo que hace con las manos y viceversa. Pero mire, usted hablaba de la isla de Guam, y yo recuerdo que en esa ocasión, cuando nosotros pensamos, bueno, está difícil la situación, nuestro más fiel y leal televidente, que es Luis García, nos decía, nos escribía y nos decía, cuando haya una orden de los Estados Unidos para que abandonen la isla de Guam, preocúpense. Mientras esto no ocurra, no hay nada serio con relación a este tema. Y yo estoy leyendo, precisamente en las noticias internacionales, una nota de Javier Fondegloria, es un enviado especial precisamente a la isla de Guam. ¿Y usted sabe lo que él dice? Dice que la avenida principal de Tumon, la zona turística de la isla estadounidense de Guam, situada en el Pacífico, podría confundirse con cualquier destino vacacional en la costa oeste de los Estados Unidos. Claro.
Una ciudad locales norteamericana. de cadena de comida rápida, se intercambian con tiendas de lujo, hoteles, servicios de alquiler de coches, los autobuses abarrotados de turistas, suena música country. O sea, No pasa nada. eso está normal. Mire, usted sabe, Elías, que porque a mí no me gusta mucho ir a los Estados Unidos de turista. Mi hija vive allá y mi nieta también. Sí. Porque todas las ciudades son iguales, excepto Nueva York. Sí, Nueva York Y es muy algunas diferente. otras muy pocas. Prácticamente Aunque todas las ciudades son iguales. Las mismas tiendas, las mismas avenidas, los mismos Sí, automóviles, sí, la misma, todo igual. Sí, O sea, aunque a mí me gustan más algunos estados más que otros. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, Chicago, que es muy hermoso, y pero hace mucho frío. en ahí. San Diego, California. Excelente. No se mojen, mañana es día feriado, nosotros estaremos con ustedes el próximo jueves aquí a las 4 de la tarde. Que pasen un feliz resto del día.